todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y quién es usted? Hoy estamos con un invitado muy especial que por fin se nos hizo, el maestro Aldo. Bienvenido, maestro, a este espacio. Hola, Sofía, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias a usted por aceptarlo. Y bueno, este espacio, la intención es conocer un poquito más de nuestros profesores, aquellos que están detrás de cada clase que nos dan en la escuela. Y hoy tenemos una serie de preguntas para usted, profe. No se preocupe, no pasa nada si no estudió. Son muy sencillas. Así que vamos a empezar con la primera. Profe Aldo, ¿nos puede contar un poquito sobre usted? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Cuáles son sus pasiones, sus hobbies? Algo así. Sí, claro, con gusto. Bien, pues soy Aldo. A veces puede parecer que mi cara dice que estoy enojado, pero no. Realmente soy una persona que me gusta sonreír, bromear de repente. Entonces, creo que esa es una de las características como muy iniciales, ¿no? Pareciera que tengo un rostro con una estructura que a lo mejor es distinta a cómo es que ya cuando interactúo puede transformarse. ¿Qué me gusta? Pues tengo varios gustos, varias pasiones, varios intereses. Me gusta mucho el deporte. En general, todos los deportes me gustan. He practicado casi todos los deportes en conjunto. Me gusta mucho hacer ejercicio. En su momento, cuando era un joven, practiqué varios deportes en cuestión de equipo, pero el que me gusta más es el fútbol. Ese lo jugué. Me gusta mucho verlo, me gusta mucho también de repente practicarlo. Por ahí un dato curioso, yo llegué a jugar contra algunos jugadores profesionales que también ya por la propiedad pues ya están casi en el retiro, ¿no? Entonces por ahí el fútbol es una de estas pasiones, pero me gusta ver mucho el deporte y también me gusta hacerlo. Me gusta mucho hacer deporte. Actualmente hago natación, ejercicio cardiovascular, por ahí pesas también de repente. Entonces por ahí más o menos es algunos de mis hobbies, de mis gustos, de mis pasiones. Wow, qué increíble, ¿eh? O sea, sí recordaba que nos había contado sobre eso, pero no. Y oiga, usted está muy joven, profe, no diga cosas. No, bueno, yo lo veo muy joven. Podría sí estar todavía dentro de una media en donde la juventud se podría considerar, pero ya no como cuando practicaba con mayor recurrencia estos deportes. Y pues también que pues conforme va pasando el tiempo, los estudios, el trabajo y otras actividades reducen la posibilidad de ser como mucho más disciplinado en la cuestión del deporte o del ejercicio, pero pues ahí andamos, más o menos. Eso sí, pues qué increíble, la verdad. Gracias por contarnos eso. Y bueno, ahora en cuestión a lo académico, a la docencia, pues ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar para ejercer en una escuela como maestro? Bien, bueno, el ser docente para mí es algo muy interesante. Desde niño tengo como el gusto de poder identificar cómo es que se aprende. De hecho, mi formación inicial es en psicología. La maestría la hice en tecnología educativa, enfocada a la educación, y el doctorado en neurociencia. Entonces, todo esto está ligado, te comparto, todo esto está ligado mucho para poder identificar cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprende el ser humano, desde la propia licenciatura, en la maestría ya con las nuevas tecnologías, cómo se pueden favorecer estos procesos de aprendizaje, y pues ahora con el doctorado, pues también es todavía un clavado más profundo a lo que es el aprendizaje. Entonces, en el sentido de la docencia, pues siempre he tenido mucho interés de cómo es que adquirimos el conocimiento. Desde niños siempre me ha llamado la atención el porqué de las cosas. Creo que esta pregunta que se suele hacer durante los primeros años de la vida, del porqué de las cosas, nunca me la dejé de preguntar. Siempre me pregunto del por qué es que sucede así el conocimiento, el aprendizaje, las relaciones, todos esos aspectos. Entonces me ha motivado en un sentido profesional, pero también por otra parte, lo he comentado, no sé si lo comenté con tu generación cuando tuve la oportunidad de compartir aula con ustedes. He tenido grandes docentes. Entonces yo en algún momento, reitero, creo que sí lo puedo compartir con su generación. A propósito de estos recuerdos que se tienen desde la infancia, pues tengo nombres muy claros de grandes maestros que tuve en todo el proceso, desde el CENDI hasta el doctorado.
Es decir, recuerdo el nombre, recuerdo cómo eran y recuerdo quizás hasta palabras o momentos. Del Sendy mucho más aislados, pero creo que mis motivaciones van pues desde la infancia, el gusto por saber y conocer de las cosas, pero que también he tenido bastantes muy buenas experiencias con muchos maestros que han transformado mi forma de ver la educación y que quiero visualizar cómo es que yo me llevé esa grata experiencia de esos maestros, maestras, y en mi ideal está quizá generar estas experiencias gratas en espacios académicos, generar experiencias acompañadas de aprendizajes, pero experiencias agradables. Creo que en todos los niveles el aprender no necesariamente está peleado con ser divertido y con generar momentos y experiencias agradables. Claro, sí recuerdo algunas de esas anécdotas, pero me gustaría que nos mencionara una aquí, alguna de esas anécdotas que se acuerda, quizá particular pues de alguna etapa de la educación, la que usted decida. Sí, bueno, te puedo mencionar muchas. Te repito, de todos los niveles me acuerdo de los maestros, de las maestras. Del Sendy, pues me acuerdo básicamente el juego, ¿no? Es decir, recuerdo con mucha alegría el poder tener estas vivencias en donde el juego es de lo que yo me acuerdo. No me acuerdo de procesos que tuviesen que ver con, ya ahora que estamos de este lado, con un proceso exclusivamente formativo, sino más bien del juego. Entonces, ya cuando uno lo posiciona como pues docente, parece que el juego era la promoción para que yo pudiese aprender en este nivel. Y ya en una etapa adulta, pues sí recuerdo a varios. Recuerdo, por ejemplo, en la maestría cuando vi estadística, yo llevé en media superior estadística y no era la mejor manera de poder situarlo. Sin embargo, en la maestría tuve un docente, me acuerdo de dos, uno que se apellida Vilchis, que me dio estadística, y el otro que me dio análisis de softwares educativos. Creo que les comenté, ese profe fue el que diseñó Bisbirige. Entonces, la forma en cómo ellos hacían que los contenidos fueran sencillos es algo que yo dije, qué forma tan interesante de poder traducir desde la estadística hasta el uso de recursos tecnológicos en lo pedagógico. Entonces, son esas grandes experiencias en donde el aprender fue agradable, pero más que agradable fue bastante significativo. Entonces, creo que esos aspectos los recuerdo, bueno, en el sentido pedagógico, académico, pero pues también importante pues recuperar en la secundaria también. Tuve maestros que en cuestiones relacionales, en cuestiones que tienen que ver con un orden más personal, se interesaban mucho tanto en mí como en mis compañeros. Entonces, dicen ahí algunas posiciones teóricas de las teorías implícitas de la docencia. El ser docente es un proceso constructivo y de deconstrucción. Entonces, cómo vamos aprendiendo y cómo vamos teniendo estas experiencias nos va también construyendo como docentes. Entonces, en este sentido, pues desde la parte social, de conocerme y conocer a mis maestros, y desde lo académico, fue mucho de lo que yo guardo ahora de algunos maestros, de que los procesos no necesariamente deben de ser rígidos y más bien pueden ser procesos en donde pueden ir acompañados con mucha alegría. Eso me llevó de muchos de mis maestros, y por ende en algunos momentos procuro que los espacios generen experiencias. No sé si lo alcance así, pero procuro que las experiencias sean agradables, acompañadas de aprendizaje. 100% puedo decir que lo ha logrado, profe. La verdad es que sus clases han sido de las que más recuerdo. Y eso que ya pasaron varios semestres. Pues qué increíble, la verdad. Me da mucho gusto escuchar cómo estas experiencias pues lo han formado a usted como ahora nuestro maestro. Y en cuestión a esto, no recuerdo, ¿cuántos años lleva ejerciendo como docente? Ok, es bien interesante, pero ya aproximadamente, ¿no? Ahorita tendrá que ser como un conteo más específico, pero ya cerca de 15 años aproximadamente. Ya es una brecha temporal considerable, más o menos, no es mucho, no es poco, pero es pues más o menos, sí, aproximadamente entre 14 y 15 años. ¿Y solamente ha dado en nivel universidad? No, bueno, de manera formal, ahí en la Nacional, pero he tenido la oportunidad de dar clases también, en licenciatura,
también en posgrado, en maestrías, en varias escuelas, y también he tenido algunas participaciones en centros y educativos en nivel primaria y también en centros. En ese momento eran centros para personas con discapacidad aquel entonces, y también algunas incorporaciones en un espacio en donde se procuraba la atención a niños y niñas con trastorno espectro autista. Entonces, sí, eso fue en mis inicios, ya tiempo atrás. Ya posteriormente, donde he tenido mayor incursiones en nivel de licenciatura, en posgrado, en varios posgrados. Wow, y de todos esos niveles en los que ha estado, aunque haya estado más tiempo en licenciatura, ¿cuál ha disfrutado más o cuál le ha gustado más? Yo creo que todos, aunque en maestría tuve ahí algunos retos, ¿no? La primera vez que di una clase de maestría, pues yo tenía, ¿qué serán? Como unos 28 años, más o menos, y la maestría era para un sector de una licenciatura en donde suelen ser un tanto rígidos, era licenciatura en Derecho. Entonces, básicamente ese curso era para abogadas que quieren incursionar en la docencia. Entonces, pues daba clases a magistrados, a jueces, abogados en general, que quieren incorporarse a la cuestión de la docencia, y hay ámbitos pedagógicos, algunos argumentos teóricos que son por revisar. Y sí, las primeras veces un comentario de tú vas a ser mi maestro, o sea, sí, comentarios como bastante interesantes. Al final logré generar una buena experiencia con aquel abogado, que era justamente un juez. Entonces, me imagino que pues por ahí la cuestión generacional fue algo que movió, pero al final todo salió muy bien. La situación de cuál me agrada más, yo creo que cada una de estas tiene sus propias vicisitudes. Sin embargo, por ejemplo, en licenciatura, en nuestra escuela, también es interesante poder mirar, escucharles, ¿no? Yo, por ejemplo, que generalmente las veo en primero, segundo semestre, ya cuando uno las escucha y están en séptimo, en quinto, en octavo, ya la estructura de argumentación suele ir un poco más avanzada. Y pues también he dado cursos en niveles distintos, y cada semestre es una experiencia diferente, y va cambiando la forma en cómo uno se va incorporando a las atenciones en los grupos. Sí, eso sí. Pues a mí me llama la atención eso que dice sobre que primero nos conoció en primero y ya después que nos ve en quinto. Bueno, por ejemplo, a mí en quinto. A mí me da miedo. ¿Qué tal que no estoy hablando adecuadamente? Pero bueno. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido en todo esto ya más o menos me lo comentó, una experiencia significativa como maestro? O sea, algo que recuerde con mucho cariño. Algo que puedo recordar con mucho cariño, yo creo que pues voy a compartirlo en dos horizontes. El primero con compañeros de la escuela que cuando yo llegué me brindaron acompañamiento, ¿no? Acompañamiento en el sentido de pues compartirme cuáles son las características de la escuela. Yo como psicólogo estaba acostumbrado a una denominación de diagnóstico muy puntual, es decir, al compartir literatura, al permitirme ver cómo son los procesos, las asesorías, ¿no? Es decir, que me fuesen guiando. Estoy en un agradecimiento con mis colegas, maestros, maestras de la misma escuela. Algunos ya se jubilaron, algunos siguen en función, y que también he aprendido de ellos, ¿no? En la interacción es parte de esta deconstrucción y la formación también como un docente, que creo yo no se termina de formar generación con generación. Así como ustedes van pasando, nosotros vamos adquiriendo, hablo por mí, voy adquiriendo como nociones distintas. Las generaciones son diferentes y cada grupo requiere de cuestiones distintas para atenderlo. Y en cuestión con el estudiantado, pues es grato escuchar pues estas percepciones de cuando a uno le refieren pues que a lo mejor el tema es interesante, o que haya algún tema que se pueda abordar más, que de repente me dicen, bueno, vamos a hablar del sueño, ¿no? Es decir, y yo, bueno, no se liga tanto a las cuestiones que estamos en el curso, pero pues es un tema de interés, y como está pegado al sueño, al aprendizaje, a los periodos de atención, a la capacidad de memoria y las redes neuronales, y como pues me gusta un poquito eso, pues damos el tiempo, ¿no? Ya después lo recuperamos para hilvanarlo, para hilarlo con los contenidos, pero el saber que hay interés
en conocer y que quieran compartir experiencias o líneas temáticas. Eso es lo que a mí me genera mucha gratitud con el estudiantado, y poderles apoyar en los procesos que puedan requerirse tanto en los contenidos, además de pues los elementos procedimentales, quizá también por ahí en titulación, los contenidos que tengan que ver con APA y esos aspectos. También procuro, aunque suenan un poco curiosos, pues también llega el momento que tienen que afrontarlo, pues también ahí con algunos ejemplos metafóricos para lo que es la introducción y todos esos aspectos. Entonces, experiencias gratas muchas, y agradecido con mis compañeros y siempre con cada una de las estudiantes, los estudiantes que puedo compartir el espacio. Muy bien, qué bonito escucharlo hablar así. Y por ejemplo, después de todo esto que es bonito y agradable, pues ¿qué desafíos ha enfrentado en cuestión a ser maestro? Yo creo que el desafío que lo considero como ser docente, no tanto como una experiencia pues no grata, es el hecho de irnos deconstruyendo. Es un desafío que creo que como docentes pues tenemos que ir considerando. En algunos momentos también pues comentarios que puedan transformar mi práctica docente con una mejor práctica. Siempre yo les digo, o les he comentado, estoy abierto a cualquier comentario, que me permita transformar mi práctica, y en algunos momentos me han hecho saber las estudiantes que hay algunas cuestiones que a lo mejor podrían transformar la intervención, es decir, con elementos que permitan generar una experiencia más grata para el aprendizaje. Entonces, siempre es bien recibido este tipo de comentarios, y a mí me ayudan a seguir comprendiendo, aprendiendo y también a transformarme en mi práctica docente. Entonces, creo que el reto es tener mucho sentido de escucha, mucha apertura, mucha observación, y ese creo que es el reto, porque la práctica docente, más allá de dar una cátedra, es interactuar, procurar que ustedes y en cualquier nivel la atención tenga ciertas características en donde el aprender, reitero, se convierte en un proceso de experiencias. Suelo dar muchos ejemplos o ejemplos diversos en las clases. A veces me invento secciones, ¿no? La sección de varias secciones. Por ahí la sección del chisme, que más que chisme es como un ejercicio metafórico para buscar transformar quizá algunas nociones teóricas que no son tan sencillas en algunos constructos que se puedan apropiar de manera más digerible en un sentido estructural, para seguir avanzando en esos contenidos. Muy bien. Y bueno, yo veo que usted realmente disfruta de dar sus clases. Siempre considero yo que siempre han sido dinámicas y diversas y nos atrapan. Pero usted específicamente, ¿qué es lo que más disfruta de estar frente al grupo? De manera pues muy natural, a mí me genera mucha felicidad poder mi trabajo. Me genera mucha felicidad ser docente. Me gusta aprender. Eso sí, uno de los hobbies que hago es estar en cursos en línea de esos gratuitos. Entonces ahí lo estoy tomando. Aunque tenga algún tiempo libre, pues agarro el celular o cosas así y veo videos, veo algunos cursos, algunos talleres. Y casi que, pues es que es muy recurrente. Cuando tengo un tiempo libre, puedo pensar qué actividad voy a pensar para el día siguiente, cómo puedo simplificar una estructura para el análisis de una lectura, cómo puedo hacer como la entrada al salón. Generalmente no hago nada y luego empiezo a saludar. A veces sí saludo, es decir, busco generar una dinámica diferente cada día para poder interactuar, ¿no? Quizá a veces no siempre sale como uno lo tiene pensado, pero pues la intención siempre es, desde mi punto de vista, que te guste tu trabajo, y a mí me gusta mucho. Entonces, estoy feliz dentro de las aulas, compartiendo, generando actividades, discutiendo, poniendo ejemplos, hasta calificando. No me lo vas a creer, pero a mí me gusta. Me tardo a veces en hacer las devoluciones, que también me tardo un poquito, pero es súper grato ver cómo en sus actividades yo puedo ir viendo cómo van avanzando, cómo van esforzando por la construcción de estas ideas, y no solo dejar muchas tareas, pero cuando dejo una tarea, sus construcciones me permiten
ir visualizando estos aspectos. Entonces disfruto hasta el evaluar tareas. ¿Me lleva tiempo? Sí. También es cansado, también, pero me gusta mucho. Entonces creo que la clave de esto es, en mi experiencia, pues que me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, y también además de ello, pues soy feliz y me divierto. Entonces creo que estos factores son fundamentales para poder considerarlo en mi práctica docente. Digo, lo hablo por mí. Entonces, el estar feliz en mi trabajo, en lo que hago, hacerlo con esto me va a derivar en tener pues pasión por hacerlo y en buscar de construir mi práctica, y siempre estar atento a la escucha de lo que me puedan compartir para seguir avanzando y mejorando. Muy bien, profe. Sí, de verdad que sí se ve y se siente que de verdad disfruta y le gusta su trabajo. Y yo sé que le faltaría, profe. Le faltaría entrar al salón vestido de jirafa. Ok, sí, bien, esta idea de Francisco Mora, ¿no? No dudo que en algún momento pueda, quizá no de jirafa, pero a lo mejor algo raro para abordar el tema. Quizá lo considere para, si me toca dar ese curso de nuevo. Reitero, a lo mejor no de jirafa, pero pues a lo mejor algo así para abordarlo. Mira, qué interesante que recuerdes la epígrafe o la estructura de Francisco Mora y la neuroeducación. Pero sí, pues, mira, a propósito de eso, estos elementos son los que como van incentivando. Cuando escuchas a alguien con quien compartió contigo alguna experiencia académica, algún contenido, pues eso como docente te va impulsando a seguir transformando, a seguir deconstruyendo esta práctica en la intervención docente y educativa. Te prometo, en algún momento, si llego a dar ese curso, cuando llegue el momento de hablar de la atención a nivel orgánico en el cerebro, vamos a hacer un ejercicio. No prometo ir de jirafa, pero a lo mejor sí alguna situación que permita hablar de la atención sostenida de acuerdo a lo que dice Francisco Mora. Me parece muy bien. La verdad es que Francisco Mora fue de los autores que más se nos quedó grabado, e incluso con mi grupo de amigas, usted bien las conoce, siempre decíamos, ay, nuestro íntimo, o sea, nuestro mejor amigo, cosas así. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿hay alguna frase o pensamiento que utilice, que lo inspire todos los días en su trabajo diario? Que piense siempre en ella. Pues ahí tengo varias, algunas muy académicas. Esta de Francisco Mora es muy interesante, manera de metáfora, entendiéndolo como esa manera de metáfora. Yo creo que, dice él, no se puede aprender sin emoción, no hay aprendizaje, ¿no? Dice Francisco Mora. Esto pues es una estructura pues muy metafórica, ¿no? Un poco distante a los procesos orgánicos, pero creo que también deriva de la contraparte hacia el docente. Sin emoción, si no te emociona, desde mi perspectiva, si no entras emocionado con tu estudiantado, y reitero, pues a veces hay días buenos, a veces hay días malos, pero si está en tus posibilidades y es de tu agrado el ser docente, cambia la dinámica, ¿no? Es decir, cambia un poquito la dinámica, y si las situaciones académicas dentro del aula lo permiten, pues ya irás tú transformando. Esto en un sentido académico, pero hay una frase que me gusta mucho, la tengo muy presente para un ejercicio de motivación personal, y es no necesito que sea fácil, solo que sea posible. Entonces, en esta idea, pues siempre buscar las metas, siempre buscar nuestras metas y no perder la ruta de a dónde queremos llegar, y sobre todo que queremos llegar, pero siempre viendo la posibilidad de que podemos acompañar también a otros a poder llegar. Muy bien, profe. Qué bonito. Muchísimas gracias por compartir este momento. Y bueno, ahora sí, como para finalizar, tengo una cajita de preguntas misteriosas. Son preguntas quizá muy randoms, porque no es algo que le pregunten constantemente. Nada súper personal, no se preocupe. Hay huevitos de colores. Yo le voy a decir los colores y usted va a escoger solamente 2 colores. Así que solamente vamos a responder 2 preguntas. Y ya con eso cerramos, ¿ok? Tenemos el huevito verde, amarillo, morado, rosa y azul. ¿Qué huevito quiere? El azul siempre. El azul. ¡Ay! ¡No! Se cayó. Corten. Aquí está. Ok.
La pregunta dice, ¿qué olor le trae recuerdos bonitos? ¿Qué olor me trae recuerdos bonitos? Pues no sé si recuerdos bonitos, pero cualquier olor que sea agradable me gusta mucho. De hecho, no sé, pues, que algo huela bien me genera como algo agradable, un sentimiento agradable. De hecho, me gusta como vivenciar experiencias en donde los olores son agradables. Muy bien, claro, a todos nos gustan los olores agradables, ¿no? Porque sí, pero yo creo que un olor como que me puede gustar es como el olor a menta, como estos olores frescos. Eso creo que ese tipo de olor me puede generar algún recuerdo agradable o una sensación agradable. Muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, no me está preguntando, pero le voy a contar. Un olor agradable es el olor a la masita hecha con harina y agua que se les da a los niños. Para mí me recuerda a mí preescolar, cuando yo iba en preescolar. No exactamente a una práctica, me recuerda a mí chiquita. ¿Qué? Eso también tiene explicación, pero esa luego se puede compartir. Ok, otro. Siguiente color. Queda... El rosa, había rosa, ¿no? Sí, había rosa. Sí, hay rosa. Sí, está. A ver, el rosa dice... ¿cuántas camisas hay en su closet? ¿Cuántas camisas hay en mi closet? No tengo ahorita el número pues preciso, pero sí hay bastantes, hasta repetidas, la misma 2 veces yo creo. No sé, voy a decir un número, serán 30, no sé, algo así. No, la verdad que no las tengo contadas, pero sí son varias. Muy bien. Nueva tarea, contar sus camisas. Okay, no es cierto. Las voy a contar y luego voy a compartir el dato. Pero sí, serán por ahí como 30, 35. No sé, hay algunas que ya no las recuerdo. Muy bien, ahí lo comenta en este video cuando lo veo publicado. Bueno. Pues muy bien, profe. Esto fue todo por nuestra entrevista. De verdad que le agradezco mucho que se haya dado el tiempo para responder las preguntas, y la verdad es que a mí me da mucho gusto platicar con usted. Siempre es muy agradable contar con su presencia y estar con usted. De verdad que es un maestro excelente, de verdad. Y bueno. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por compartir, por considerarme para la entrevista, y de igual manera, pues ahí estamos para cualquier situación que se pueda requerir. Y pues sí, un poquito ahí de saber de los olores y de las pasiones como el fútbol, pues sí, no es algo que se tenga en un dominio muy general. Muchas gracias. Exacto. Gracias a usted, de verdad. Y bueno, esto fue todo por este capítulo de ¿Y usted quién es? Nos vemos a la próxima.